En ese restaurante, un cocinero llevaba 30 años sin faltar un solo turno. El problema es que llevaba 15 años muerto. Me llamo Itzel y tenía 23 años cuando conseguí mi primer trabajo formal como mesera en la Fonda del Recuerdo, un restaurante familiar en el centro histórico que llevaba más de 4 décadas sirviendo comida tradicional a la misma clientela de siempre: oficinistas, familias de toda la vida y algún que otro turista que se perdía buscando otra cosa y terminaba encontrando el mejor mole de su vida. Desde mi primer turno, algo que me llamó la atención en la cocina, entre el bullicio normal de los sartenes y órdenes gritadas, siempre había un lugar reservado, al fondo, junto a la estufa más antigua del local, donde nadie más cocinaba. Un espacio limpio, ordenado, con cuchillos propios que nadie tocaba, y un mandil colgado que jamás se usaba, pero tampoco nadie retiraba. «Ese es el lugar de don Efrén», me explicó doña Carmela, la dueña, con una naturalidad que en ese momento no cuestioné. Fue el mejor cocinero que ha tenido esa cocina. Todavía respetamos su espacio. Pensé que se trataba simplemente de una tradición sentimental, como esos restaurantes que dejan una mesa reservada para un cliente fallecido. No le di más vueltas hasta mi tercera semana, cuando empecé a notar que ciertos platillos, los más difíciles, los que requerían una técnica que ni el chef actual dominaba del todo, salían perfectos incluso en las noches de mayor caos, cuando la cocina apenas se daba abasto. Un mole que tardaba horas en prepararse, listo en minutos. Un corte de carne imposiblemente preciso, hecho sin que nadie se acercara siquiera a esa estación. Los demás cocineros lo comentaban entre ellos en voz baja, casi como una broma interna, refiriéndose a cuando don Efrén se pone a trabajar. Al principio pensé que era simplemente el argot raro de una cocina con mucha historia, hasta la noche que, buscando un colador que se me había perdido, entré al área de refrigeración justo cuando el reloj marcaba las 11, la hora exacta que, según me enteré después, don Efrén siempre empezaba su verdadero turno. Y ahí, entre el vapor helado de los refrigeradores industriales, lo vi por primera vez. Una silueta encorvada frente a la estufa vieja, picando algo con una precisión hipnótica, con un mandil que colgaba de unos hombros que no deberían sostener nada. Me quedé congelada en el marco de la puerta del refrigerador, con el colador todavía en la mano, viendo esa silueta trabajar con una velocidad y precisión que ningún ser humano vivo podría sostener durante horas sin cansarse. El sonido del cuchillo contra la tabla era rítmico, casi hipnótico, como si llevara haciendo exactamente ese mismo corte durante 30 años sin interrupción. No grité, no pude, solo retrocedí un paso, y ese paso bastó para que una charola de metal se resbalara de la repisa junto a mí y cayera al piso con un estruendo que retumbó en toda la cocina. La silueta se detuvo. Lentamente, giró la cabeza hacia mí, y aunque la luz de esa zona era pésima, alcancé a distinguir un rostro que no debería existir. Piel grisácea y hundida, ojos nublados que sin embargo parecían verme con una claridad perfecta, y una expresión que no era de amenaza, sino de un cansancio profundo, casi insoportable, como el de alguien que lleva demasiado tiempo haciendo lo mismo sin descanso. ¿Ya es hora del cambio de turno?, preguntó una voz seca, como papel viejo raspando contra otro papel. Salí corriendo sin responder, casi tirando a un compañero que venía entrando con una caja de verduras. Esa noche no le dije nada a nadie,
convencida de que el cansancio y el estrés del trabajo me estaban jugando una mala pasada. Pero al día siguiente, cuando me atreví a preguntarle a don Beto, el cocinero más antiguo del turno de día, sobre don Efrén, su expresión cambió por completo. Murió hace 15 años, me dijo, bajando la voz aunque no había nadie cerca. Un infarto, aquí mismo, en su estación, a mitad de un turno de fin de semana. Nunca llegó a tomarse ni un día de descanso en toda su vida, ni cuando estaba enfermo, ni cuando se le murió su esposa. Doña Carmela dice que por eso sigue aquí, que no sabe cómo parar. ¿Y por qué nadie hace nada?, pregunté, todavía con el corazón acelerado. Don Beto se encogió de hombros, con una resignación que me heló más que la propia aparición de la noche anterior. Porque mientras él siga trabajando, este restaurante no ha perdido ni un solo cliente en 15 años, y doña Carmela no está dispuesta a averiguar qué pasa si don Efrén por fin quiere descansar. Esa respuesta se me quedó grabada durante días. No podía dejar de pensar en don Efrén, atrapado en un turno que llevaba 15 años sin terminar, mientras doña Carmela y todo el restaurante se beneficiaban en silencio de un trabajo que él, evidentemente, ya no quería seguir haciendo. Empecé a quedarme más tarde, con el pretexto de terminar inventarios, solo para observarlo. Noche tras noche ahí estaba, picando, cocinando, sirviendo platillos que nadie llegaba a recoger porque, en realidad, nadie más que yo podía verlo trabajar. Su expresión nunca cambiaba de ese cansancio profundo, casi como una súplica silenciosa que nadie en ese restaurante había querido escuchar en 3 décadas. 15 años en vida, 15 años después de muerto. Una noche, finalmente reuní el valor para acercarme. Don Efrén, ¿usted quiere seguir aquí? Se detuvo. Por primera vez desde que lo había visto, dejó el cuchillo sobre una tabla y me miró directamente, con esos ojos nublados que por un instante parecieron aclararse. Llevo 30 años sin faltar un solo turno, dijo, con esa voz de papel viejo. Ni cuando estaba vivo me dejaron descansar, y ahora tampoco. ¿Quién lo ata aquí?, pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Doña Carmela hizo una promesa, hace mucho tiempo, para que este lugar nunca cerrara, y las promesas de ese tipo siempre piden algo a cambio. No dijo más. No hizo falta. Al día siguiente confronté a doña Carmela directamente, con todo lo que había visto y escuchado. Al principio lo negó todo, pero cuando le repetí las palabras exactas de don Efrén se quebró. Me contó, con lágrimas que llevaba conteniendo demasiado tiempo, sobre un ritual desesperado que había hecho tras la muerte de su cocinero más leal, en un momento en el que el restaurante estaba a punto de cerrar por deudas. Un trato con algo que ni ella misma sabía nombrar, a cambio de que la cocina de don Efrén jamás se apagara. Esa noche, entre las dos, hicimos lo que debió hacerse 15 años atrás. Quitamos el mandil de ese gancho, apagamos por primera vez esa estufa vieja a la medianoche y le agradecimos en voz alta, como si eso bastara para liberar 30 años de trabajo sin descanso. No sé si funcionó del todo, pero desde esa noche nadie ha vuelto a ver la silueta encorvada frente a la estufa, y los platillos más difíciles del menú, esos que antes salían perfectos como por arte de magia, ahora simplemente no vuelven a aparecer en la carta. Doña Carmela dice que fue lo correcto. Yo solo espero que, donde sea que esté ahora, don Efrén por fin esté descansando.